Bienvenidos a otro episodio de En tu silla. Hoy voy a estar conversando con Fabiana Mejalelati. ¿Quién es ella? Es alguien que te anima a reinventarte y que inspira a muchas personas a hacer lo mismo. Es economista con un MBA en la Universidad de Chicago, empresaria, mentora y coach. Para quienes tenemos el agrado de ser lectoras de ella, tiene uno de sus libros, que aquí se los muestro, Diseño de Vida, y también da este mismo recorrido en la Universidad de San Andrés. Es una persona vinculada al mundo empresarial, creó una de las cookies más ricas que podíamos encontrar en Starbucks o McDonald's, también las he probado, y se reinventó ahora en un nuevo presente. Así que bueno, Fabiana, muchas gracias por estar acá. Un placer, muchísimas gracias por invitarme. Súper contenta de compartir este recorrido. Bueno, a mí la alegría de, primero, de recibir tu libro, dos, que lo tengo duplicado, porque obviamente formabas parte de mi biblioteca. Todos acá arrancamos con una pregunta para después ya hacer más inmersivo nuestro diálogo, que es, ¿quién es Fabiana? Fabiana es muchas personas, pero con el tiempo me fui conociendo y también escribiendo este libro me ayudó un montón a entender quién es Fabiana. Por un lado, Fabiana tiene una serie de valores y cosas que prioriza en la vida. Muchas de esas tienen que ver con el aprender y con una valoración del crecimiento personal. Por otro lado, soy madre, tengo dos hijas, una en carrera universitaria y la otra recientemente recibida con todo el mundo de las entrevistas, de empezar a aparecer en el mundo. Tengo un marido que es americano y se vino conmigo después de haber estudiado en Chicago y que me quedé trabajando. Y tengo un perro y un gato que nunca había tenido en mi vida y en la pandemia, como tantos otros, ahora soy dueña de mascotas y aprendiendo lo que eso implica. La responsabilidad que implica. La responsabilidad que implica. Muy lindo igual también. Sí. Muy contenta Dan con mucho eso. amor los animales. Muchísimo. Con lo cual soy esta combinación de cosas duras y blandas, donde quizás mi medio de comunicación más usual es el Excel. Sin embargo, entre todas las cosas blandas, me gusta escribir, me gusta aprender, me gusta compartir todo lo que aprendo. Así que eso soy un poco yo. Muy bien, y ahí en ese recorrido tuyo, contame, ¿cómo pasaste de las cookies al Umbral Lab? Muy bien, al Umbral Lab, que es tu, digamos, hoy, donde te desempeñas rediseñando vida, volviendo a conectar con nuestro propósito, formar nuestro negocio, pero ¿cómo fue ese camino? Realmente fue en un momento empresarial, sin entender bien por qué en ese momento. Yo estaba, hoy le pondría la palabra aburrida. Me había aburrido de la gestión. Cuando vos lanzás una empresa hay una parte inicial muy creativa, de muchas definiciones, de muchos lanzamientos, definir el packaging, definir las fotos, lanzar la marca que, como verás, me generaba muchísima alegría y placer, y después hacer productos para clientes, pero llegó un momento en que es más gestión que creatividad, porque hay un día a día, hay colaboradores, hay equipo, hay máquinas que funcionan o no funcionan, proveedores, etc. Entonces pasa a ser una actividad buenísima, pero que tiene que ver con la gestión. Y yo me di cuenta que después de varios años de gestión estaba muy aburrida. Hoy, con el diario del lunes, digo, bueno, también podía haberme puesto a estudiar cosas y mantener la gestión delegándola en algún responsable de gestión. Pero en ese momento yo tenía mucha experiencia en comprar y vender empresas de trabajos anteriores corporativos y decidí encarar el camino de vender la empresa. Y se la vendí al Grupo Cabrales y decidí a partir de eso encontrar qué es esto que yo iba a hacer. Y la verdad es que por un lado me empecé a formar muchísimo para darle estructura a la forma de ayudar a personas, pero no es que yo sabía exactamente de acá hasta allá todo lo que iba a pasar, sino que fue una construcción en la cual también aprendí un montón de cosas. Y en esa construcción había algo que todo el mundo siempre me buscaba, que era para ayudarlos a entender su negocio o a encontrar cómo abordar un tema. Construir una empresa desde cero implica tomar muchas decisiones y saber
conformarla. Y entonces básicamente hago lo que todo el mundo siempre me pidió que haga, que era ayudar a otros a encontrar esa claridad y estructura. Bueno, haciendo muchas cosas, ¿no? Eliminando miedos, revisando creencias, viendo si lo que me faltan son capacidades o lo que me falta es mentalidad. Eso te iba a decir, ¿no? Porque uno cuando arranca, que si bien está el inicio, si querés, más pasional, decís, esto me enciende, me gusta, qué sé yo, en un tramito arrancan los miedos, el podré, él es suficiente, voy a contar con los recursos suficientes, va a ser sostenible, no. Bueno, ¿cómo se convive con ese mundo de creencias, de miedos para seguir avanzando? Es interesante lo que me preguntas, porque por un lado es, ¿cuáles de estos miedos tienen fundamento? ¿Sí? Entonces, no sé, por ejemplo, si yo soy sumamente desorganizado y nunca puedo dar un seguimiento, y bueno, si me voy a poner a desarrollar una base de clientes, me va a costar. ¿Podré o no podré? Bueno, depende. Quizás puedo desarrollar esa habilidad porque lo tengo en claro y la desarrollo. Entonces, si tengo miedo a, no sé, estar demasiado volado, puede ser que sea un miedo bien fundamentado, lo cual no implica que yo no pueda hacer nada respecto de ese miedo. ¿Sí? Después están los miedos totalmente infundados, es decir, como cuando uno tiene mucho miedo ante un examen y hasta el momento siempre aprobó todos los exámenes que tuvo. Eso no implica que nuestros mecanismos más ancestrales hagan que tengamos una emoción natural en los humanos, que es el miedo. Pero a partir de eso tengo que ver... que además no es una emoción mala el miedo. No, nos prepara para tener mejores estándares, pero tengo que ver qué voy a hacer con ese miedo que una información me está trayendo. Es de calidad la información, entonces tengo que formarme, hacer recursos, armar equipo, complementarme, o es una información que me está limitando exageradamente cuando no hay elementos que lo demuestren. Entonces, es interesante como poder mirar qué me pasa ante eso que quiero hacer. Pero también para mí puede haber algo que me apasione. Perfecto. Encuentro eso que me apasiona. Después tengo que ver si lo puedo transformar en un modelo de negocio. Claro. O no. Y la verdad es que si yo me maté y estudié medicina, o soy psicólogo, o soy arquitecto, quizás no sé de modelos de negocios. Y eso no está ni bien ni mal, digo. Yo no pretendo saber si mi corazón funciona bien o no. Voy al cardiólogo. Exacto, ni pretendo. Pero pareciera como que en los negocios todo el mundo se exige. Yo tengo que entenderlo. Para mí, con que sepas que tenés que entender si hay un modelo de negocios viable, me parece suficiente. Después podés trabajar además, con alguien que te ayude a variarlo. Exacto. Cuando uno entra en los modelos de negocio, al menos voy a hablar de lo que me pasa a mí, hay tantas cosas que tenés que tener presente. Que vos decís, digo, te abrumás. ¿Cómo pasamos de eso bueno, todo esto hace que sea más sencillo, más orgánico con nuestro proceso? Para mí es de a poco. Primero yo no abono para nada esta idea de tirarte a la pileta, quemarlas, hacer cosas extremas. Para mí es de a poco. Cuando yo empecé, mi proceso de salida de la empresa tardó 2 años. La vendí como una parte a reconfirmar si vendía el resto o no. A partir de 2 años después. Con lo cual no es que de un día para el otro, la nada. Y yo ahí empecé a hacer sesiones. Primero lo hice ad honorem, llamé a la universidad, dije quiero donar esto, ¿dónde lo puedo hacer? Otra fundación, ¿qué fundación inicia? Me ofrecí como mentora. Ok, recibía feedback, me iba bien. Decía, bueno, aparentemente algo es como el producto mínimo viable, claro, esto va con un feedback de la realidad más allá de mi mente, porque yo podía estar re insegura por muchos años y fui adquiriendo horas de vuelo. No solo tenía el feedback, sino que también la confianza de que iban pasando situaciones y horas de vuelo. Y a partir de eso, en un momento empecé a cobrar barato. Porque lo que yo quería era generarme horas de vuelo, no quería hacerme millonaria rápidamente. Y después de eso, juntando confianza, validando el modelo de negocio, viendo que hay interés en el mercado, que me sale, que me gusta en la práctica, porque una cosa hay cosas que me gustan en la teoría y en la práctica no me gustan. Claro. Y de esa manera seguir abonándolo. Entonces, ¿cómo empezás sin abrumarte?
Y yo creo que primero validando. Hoy se usa mucho esta idea de producto mínimo viable. Entonces empezar con un producto mínimo viable y que vos chequees si es el modelo de negocios para vos o no, si es rentable, si no es rentable, qué partes del modelo podés hacer, qué partes podés delegar. Muchas personas hoy con el mundo digital deciden, no sé, hacer cuestiones que tienen que ver con lo digital, ¿no? Entonces, por ejemplo, vos o yo, que ya tenemos un cierto recorrido, digo, no nos recibimos ayer de la facultad. Si vos empezás a hacer algo de tu hacer normal, empezás en un nivel bastante alto, de ahí para arriba, a tomar decisiones. De repente supongamos que querés hacer algo en un medio digital. Bueno, hay personas de nuestro seniority, llamémoslo, que dicen, ay, yo me voy a poner a aprender cómo programar Google Ads. Ay, me voy a aprender a editar videos. Bueno, cuando empezás así ya vas mal, porque la verdad es que, no sé, llega un momento en la vida que ya no estás para editar videos. No porque sea ni bueno ni malo, es que no es a lo que te dedicarías. Entonces es como raro, porque si te contratan para un trabajo, vos contratarías rápidamente un videógrafo. Pero si vos querés hacer un emprendimiento, decís, voy a aprender a filmar videos. Y entonces ya no te va bien, porque no estás para esa tarea. Las horas, ¿dónde priorizar la energía? Claro. Y además eso empezás a motivarte. Claro, digo, uno es una trayectoria, puede cómo la reinventa en este relato interno de hacia dónde vas. Sí, pero en esa reinvención no confundirse, claro, y empezar a decir, bueno, entonces como yo me voy a reinventar, es como un castigo. Ahora tengo que hacer todo. Claro. De videógrafo hasta editar, ser experta en Instagram, experta en pauta, y recién ahí me puedo reinventar. No, tenés todo un recorrido. Veamos cómo te empezás a complementar con las otras habilidades, es como que trates esta nueva área de tu vida con el mismo respeto y seniority que trataría uno un nuevo trabajo. Si es un nuevo trabajo y te dicen, bueno, y vos tenés que hacer los videos, y decís, no lo voy a hacer, te agradezco, pero no, trae gente. Bueno, entonces, como que muchas veces veo que se comete ese error, que para mí es una crueldad, porque por eso te desentusiasma y no das abasto, porque tenés que hacer... Además como que es todo de cero, parece que fuera. Tal cual. No es nada desde cero. No tiene gracia empezar así. Entonces, creo que una de las cosas a tener en cuenta es desde qué lugar me voy a permitir empezar, ¿no? Claro. Como que sea un lugar coherente, aunque empiece de a poco, que sea coherente. Empezar de a poco para mí no es sinónimo de... saco yo las fotos. Eso no es empezar de a poco. Empezar de a poco es con pocas horas de mi agenda, por ejemplo. Claro. Sí. Y bueno, chequeando que tenga sentido ese modelo de negocio. Una de las cosas que yo veo que hacen que los modelos de negocios no tengan sentido es cuando la persona quiere brindarle al mundo algo que a la persona le gusta, pero que al mundo no le interesa. Claro. Que puede pasar. Sí. Hace poco vi un negocio que, no sé, puso un local que vende cubanitos rellenos, algunos de dulce de leche y otros de otras cosas. Que los probé y estaban muy ricos, pero digo, ¿será que el mundo estaba esperando un local de cubanitos? Claro. Y que no eran algo de la playa, digamos, cuando todos vamos a la playa. Entonces, bueno, primero chequear que el mundo quiera eso. Y después un abordaje con el seniority correspondiente. Que sea de a poco no implique que yo haga todo. Claro, clarísimo. Nosotras las mujeres, nos puede llegar a pasar que a determinada edad, ya nuestros 40 quizás, algo hipotético, ya hemos sido mamá, nuestros hijos están creciendo, quizás hemos llegado laboralmente a un nivel que nos hace pensar, bueno, ¿y ahora qué más? ¿Qué quiero? Como más preguntas internas que quizás en el fragor de nuestro día a día no está, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para esa mujer que está con esa duda de qué quiero? Quiero hacer otra cosa, ¿por qué pregunta arranca para dar ese paso? La primera es, yo creo, ¿qué cosas me llenan de energía? ¿No? Entender esta idea de flow,
hay una charla TED súper interesante, hay un libro, pero la charla TED está muy bien, que tiene que ver con eso que yo hago cuando me pasan las horas y ni me di cuenta. No sé si alguna vez te pones a leer un libro y decís, uy, o hacer un rompecabezas o analizar un contrato, no sé, depende de distintas personas, hay alguna tarea. Entonces, primero preguntarme, ¿estoy teniendo la suerte de pasar varias horas en mi flow en el día o es todo lejano a mi zona de confort? Después, hay otra parte que es la aceptación. No comprarme esto de la vida perfecta, del todo perfecto, qué sé yo, porque no hay. Para mí la aceptación es un concepto importante también cuando tengo 40. La sábana es corta, como que todo no se puede. Exacto. Llevar a mis hijos al colegio, traerlos del colegio, llevarlos a la pediatra y tener una carrera de no sé qué, no se puede. Bailarina del Colón, a los 40 para adelante, creo que no se puede, no sé, si no mínimamente será difícil. Maratonista parece que sí se puede, por lo que veo. Entonces, lo primero es, en esas preguntas, tratar de estabilizarnos a, ¿qué cosas debiera ya no preguntarme y ponerlas en aceptación? Porque no me sirve preguntármelas, tipo, no sé, ya no me voy a preguntar si los hijos los tuve, o los tendré, pero no sé, si ya los tengo, ya está, es parte de lo que hay en el paquete. Entonces, primero, aceptación. Segundo, estoy viviendo, ¿cuál es mi flow? Mi vida está cercana a ese flow. Podría hacer cosas para estar más en flow, porque va a ser mucho más placentero. Cuando hago algo que se parece a lo que yo haría, aunque no me paguen, la paso mucho mejor. Y después, si tengo una actividad que no me encanta, empezar a sembrar, a probar esa actividad que me gusta mucho más. Por ejemplo, conozco muchas personas que les encanta cocinar, que me incluyo, ¿no? Pero, entonces, o les encanta hacer tortas. Entonces dicen, bueno, a mí me encantaría tener este emprendimiento de hacer tortas. Y después, muchas horas en la cocina, el margen es bajito, y empezás a decir, bueno, la verdad que si bien me encanta, no es un modelo de negocio que yo disfrutaría. Y entonces ya lo tildás, lo sacás de la lista de pendientes. Para mí es explorar, bajar una lista, todos esos pendientes y explorarlos un poco más de cerca. Porque a lo lejos todo brilla. Todo es lindo, sí. Y también en eso de la aceptación, como aceptar que los procesos llevan su tiempo, ¿no? Definitivamente. Es como cruel cuando uno se compara y dice, ay, yo quiero ser como ella. Y le decís, bueno, pero ¿hace cuántos años está ella haciendo eso? 10. Bueno, entonces no te compares con ella. Claro. Vos empezás acá. Y los procesos de reconversión, sí, llevan tiempo. Llevan tiempo. Sí. Hay que perseverar en el proceso, no pensar que en 2 días, para recibirse cualquiera estudió mínimo 4 años. Y de repente quiero hacer otra cosa y quiero en un mes, en 4 meses, ver un resultado. Esa mentalidad. Pero para mí hay también sí tener apoyos. Psicólogos, coach, mentores, grupos de pertenencia. Para mí hacerlo solo es mucho más difícil. Porque totalmente. Sostenerse a uno mismo en este proceso. Yo puedo aceptar que voy a ser principiante, pero sostenerme desde principiante a experto me puede ser difícil, porque no estoy acostumbrado ya a ser principiante, ya hace muchos años que soy experto. Exacto. Y además, dependiendo de lo que haga, tengo muchas áreas para cubrir, desde el área comercial, que a muchas personas le da muchísimo miedo, desde ir aprendiendo a definir el producto, poner un precio, temas de valoración. Entonces, no hacerlo solo. Pero sí estoy segura que si te tomás 24 meses con un rumbo y estás dispuesta a pasar de esto de junior a senior, podés lograr cambiar cualquier rumbo. Y en eso que uno puede decir, bueno, va en su vida, pero también puede ser medio así, sí, entra la mentalidad. Definitivamente. Si vos tuvieras que elegir, bueno, ¿qué es lo importante ahí?
Por un lado, una mentalidad flexible y de crecimiento. Totalmente. Bastante claridad en tu mentalidad de cuáles son tus creencias. ¿Sí? Si tus creencias son que a los 40 no tiene sentido, o que es imposible, o que si sos mujer y no sé qué, no vas a poder. Versus si vos crees, puedo aprender infinidad de cosas, voy a elegir cuáles aprenderlas y voy a avanzar en ese camino. O no tengo ni idea cómo hacerlo, pero voy a buscar cómo aprender a hacerlo. ¿Sí? Entonces, digo, yo, si me buscan hoy, yo personal de Fabiana no tengo Instagram. Nunca tuve ni tendré. Y empecé un Instagram hace 4 o 5 años y tengo las capturas de pantalla. Obviamente, lo empecé con 0 seguidores. Hoy me preguntas cómo y tendría que hacer un esfuerzo para contarte, pero tengo 47.000 seguidores. Y yo iba sacando fotos cuando tenía 200, cuando tenía 2000, de mi propio asombro. Claro, de lo que estaba pasando. Y soy 0 redes, pero siguiendo el proceso, determinando cuáles son las estrategias y sosteniéndote en el proceso, se pueden lograr todo tipo de resultados. Pero tenés que tener una estrategia y un proceso, que yo al principio, ya te digo, no sabía ni cómo era un posteo. Y además también te digo, yo jamás subí un posteo. Si me preguntas hoy, todavía no sé subir un posteo. Y si sé que si lo quisiera aprender, voy y lo aprendo, pero... Sí, el tema es necesario, sería... Prefiero no. Claro. Ahí recién de lo que hablabas de la importancia de no estar solos, entran los vínculos, ¿no? El vínculo con un mentor, dijiste un coach, un psicólogo, hasta familiarmente, ¿no? ¿Cómo cuidamos esos vínculos que nos permitan en esa mentalidad de crecimiento, ¿no? No cualquier vínculo es sano, no cualquier vínculo, cómo también nos vinculamos, no desde la transacción, sino desde una construcción real. Bueno, ¿cómo ahí eso nos ayuda a crecer? Hay una parte que dijiste que igual para mí es de alerta, que son los vínculos familiares. Porque para mí son vínculos con amor o sin, no importa eso, pero teñidos. Entonces, hay demasiados juicios, prejuicios, intenciones de cuidar al otro. Yo los veo peligrosos, los consejos de la familia, ya sea por cuidarte, ya sea por exigirte, ya sea... Hay demasiado sesgo. Exacto. Así que el vínculo familia-amigos, más o menos. Yo prefiero un vínculo un poquito más lejano. Y sí poder establecer una relación de confianza. Y sí, idealmente, buscar relaciones de mediano largo plazo. Digo, yo con un montón de clientes a esta altura, la otra vez hicimos una reunión presencial y yo decía, ay, esto es igual de lindo que un cumpleaños con mis amigas, porque ya son personas con las que desarrollas muchísimo afecto, muchísimo vínculo. Pero muchas veces yo menciono que yo me siento como su socia, pero sin involucramiento patrimonial. Con lo cual no tengo el sesgo de influir para ningún lado. Y sí, de verdad, maridos y amigos y padres incluyo también, en general no son los mejores consejeros por más que sepan de nuestro métier. Totalmente. Yo buscaría alejarlo. Perdón, y algo más de los vínculos que sí me parece muy importante, sí es la red de contactos. Con los años uno desarrolla una red. Y es interesante también las creencias sobre esa red. De si yo puedo hablar con tal persona por A o por B o por C, o si eso va a teñir al vínculo de que de repente lo hago por interés, como todas las creencias que a veces me impiden ser oferta, ofrecerle al otro eso que puedo hacer por él. Y de verdad, cuando yo me doy cuenta que quizás el otro justamente necesita eso que yo tengo y que el otro es libre de decirme que sí o que no, es algo importante de trabajar un montón cuando me cuesta mucho ofrecer lo que hago, ¿no? Porque muchas personas
Sí, es como... Es difícil. Es difícil, es muy Sí. difícil. Pero cuando empezás a darte cuenta, de nuevo, tenés este feedback. A la gente le ayuda lo que vos le ofreces. Supongamos que vos ofreces nutrición, no sé. Y acompañás a las personas en su camino a nutrirse mejor. Y ves que lo haces bien. Y ves que se sacan un análisis de sangre y otro después y les fue mucho mejor. Y tenés, aunque sea una amiga que está sufriendo Sí. con un tema de nutrición, simplemente le contás, mirá, no sé, he ayudado a todas estas personas y han logrado este resultado. Si querés que te ayudo y trabajemos juntas y, bueno, nada, nos separamos de nuestro vínculo amistoso, pero poder como comunicarlo con paz. Con paz, muy bien. Para ir finalizando, tenemos una mujer ahí que nos está escuchando y que por ahí le resonó una de las palabras que dijiste, ya es tarde, ya es tarde para mí. ¿Qué consejo le daríamos? Bueno, le diría que lea el libro, pero que nunca es tarde. Realmente nunca vamos a vivir vidas cada vez que se acercan más a los 100 años. Yo tengo varias estrategias para pensar en este es tarde o no es tarde. A veces me pienso como ejemplos. En mi caso, para mis hijas, podrían ser sobrinos u otros, como para decir, ¿qué mensaje les voy a dejar? ¿Qué libertad les voy a dar para cómo tienen que manejar la vida? Entonces, eso en general me genera como entusiasmo de decir, bueno, no solo lo hago por mí, lo voy a hacer por otro más. Dos, realmente con, no sé, la ambición y las ganas de puedo aprender, puedo probar. Quizás empezar como en forma más cuidada y privada, no anuncio a todo el planeta y después me quedo súper trabada. Con aceptación, para algunas cosas es tarde, como te decía, bailarina del Colón, y bueno, capaz que sí es tarde, pero no para todas. ¿Para cuáles yo sentiría que no es tarde? ¿Y qué necesito yo para darme la oportunidad de ir sembrando un camino que yo elija hasta dónde voy a hacer crecer? Porque quizás lo siembro y empiezo, digo, ay, ¿sabes qué? No tanto. O estaba tan desvalorizado el tema profesional, pero en realidad es que no me gustaba mi jefe, pero estoy bastante contenta de tener toda esa estructura. El otro es un chino, no me divierte, es muy no sé qué. Entonces, como darte la oportunidad, al menos para convencerte de que en el mediano plazo todavía querés lo mismo o querés otra cosa. Como, dame un ejemplo desde tu mirada de qué podría, es tarde, ¿por qué? Ponele. Decime un ejemplo de por qué pensarías que es tarde o qué te imaginas que piensa una mujer que piensa que es tarde. No, a un hipotético. Sí, un hipotético. Vamos a inventar a Claro. María. Llegó a sus 40 y pico. Tuvo un descanso laboral porque tuvo que criar a sus hijos están más grandes y quiere volver, trabajar, tener independencia económica, bla, bla, bla. Y dice, pero ¿desde dónde? ¿Cómo hace tanto que no trabajo? ¿Cómo me reinvento? Ya pasó el tiempo. Entonces, vamos a suponer que María hace prensa, Muy para bien. decir algo. Entonces, lo primero es, ¿qué capacitación puedo tomar para primero sentir que estoy ayornada? Exacto. Que al no día. estoy totalmente fuera de tema. ¿Qué eventos y congresos puedo empezar a ir donde estén las personas de prensa más o menos relevantes? ¿Alguna de las personas de mi red podría necesitar prensa, algo como más chico, que yo pudiera regalárselo o hacerlo? Por ejemplo, no sé, a una amiga que abrió un café o que tiene un e-commerce o lo que sea. Entonces, ¿puedo empezar a retomar eso? Yo estudié prensa en algún lugar con una red de colegas. ¿Puedo empezar a tomar café con mis colegas? Porque quizás hay uno que está desbordado de trabajo y yo le puedo cubrir una parte de ese trabajo. Entonces, un poco es como cómo puedo construir con pequeños pasos que me den cierta confianza, pero voy a tener que salir al mundo. Voy a tener que levantar el teléfono y llamar. Sí, activar. Sí, pero ese activar lo puedo hacer
amorosamente. Voy a tomar un café con un ex compañero. Este año sí voy a la reunión de Claro. que no fui mientras mis hijos eran chicos. Y también hay algo que yo estoy viendo, que es que se arman, tengo bastantes clientes que han armado como empresas de mujeres, honestamente. Una empresa de reclutadoras, otra empresa que ofrece servicios corporativos, donde los códigos son un poco otros. Donde está todo bien decir, hoy a la tarde, ¿sabes qué? Estoy complicado para una reunión, pues voy a llevar al pediatra a mi hija. Yo a las 5 corto. Entonces la pregunta también es, si vos querés armar algo, te querés sumar a algo, empezar a moverte con paciencia y perseverancia en una línea. Bueno. Y buscar esos contactos. Bueno, gracias Fabiana. Y María, que se anime, que se anime, que se puede. María, por supuesto, María. Gracias, muchísimas gracias por invitarme.